Hola a todos, vamos a comenzar a explicar en este vídeo el proceso de carga y descarga de una bobina. Este es un vídeo grabado dentro de la docencia virtual de la Universitat Politécnica de Valencia. Bien, pues vamos entonces a explicar este proceso de carga y descarga. Vamos a suponer que tenemos pues un circuito formado por fuentes de alimentación, resistencias, un circuito, vamos a llamarle complejo, que no sabemos muy bien cómo es, en el que puede haber, pues ya insisto, fuentes de alimentación, de tensión de corriente, resistencias, y este circuito se conecta en el instante t igual a t sub 0 a otro circuito en el cual hay una bobina. Vamos a suponer que esta bobina pues está alimentada para que haya unas condiciones iniciales, está alimentada de esta forma, y aquí tenemos nuestra bobina. Vamos a llamarle E a esta fuente y vamos a llamarle R a esta resistencia, de tal manera que, bueno, pues habrá una corriente, vamos a llamarle I sub L, a través de la bobina, y habrá una tensión en bornes de la bobina. La bobina tendrá una inductancia L. Bueno, pues entonces, ¿qué sucederá en esta bobina? ¿Qué sucederá antes de comenzar, antes de que se cierre el interruptor, antes de t sub 0? Bueno, pues antes de que se cierre el interruptor, el circuito está formado por esta fuente, esta resistencia y la bobina. Lleva mucho tiempo esto en estas condiciones, por lo tanto estamos en régimen permanente, y después de un cierto tiempo, obviamente, la bobina tiene una corriente que es constante. Sabemos que la ecuación de la bobina es que la tensión es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Por lo tanto, después de mucho tiempo, la corriente en la bobina es constante y por lo tanto la tensión es cero. Es decir, antes de t sub 0, la tensión en la bobina, antes de t sub 0, o si queréis podemos ponerlo quizá mejor en t igual a t sub 0 menos, es decir, un instante antes de t sub 0, pues esa corriente será 0. Y la corriente en la bobina justo antes de t sub 0, en el instante t igual a t sub 0 menos, es un instante antes de que se cierre el interruptor, esa corriente, puesto que aquí no hay caída de tensión, pues será E partido por R. E partido por R será la corriente que circulará por esta malla, porque aquí no hay caída de tensión, y entonces esta corriente será de esa manera. A esto vamos a llamarle corriente en la bobina inicial. Y sabemos que la corriente en la bobina no puede variar bruscamente, no puede haber una variación brusca, porque entonces la derivada será infinita y la tensión será infinita. Es decir, que esto tiene que ser igual que la corriente en la bobina un instante después de que se cierre el interruptor. Es decir, que antes de que se cierre el interruptor, aquí la corriente es E partido por R, y un instante después sigue siendo lo mismo. Luego esa corriente irá variando poco a poco con el tiempo, pero no de manera brusca, sino poco a poco. La tensión, en cambio, sí, la tensión en la bobina puede ser a 0 antes de que se cierre el interruptor. En cuanto se cierre, tendrá otro valor, cambiará bruscamente, pero la corriente no lo puede hacer. La potencia que tenemos en la bobina en t igual a t 0 menos, un poquito antes de que se cierre el interruptor, esa potencia será la tensión por la corriente, y como la tensión es 0 antes de ese instante, pues la potencia 0 vatios, 0 voltios, 0 vatios. Y en cuanto a la energía que tiene almacenada la bobina antes de que se cierre el interruptor, pues será un medio por la inductancia por el valor de la corriente al cuadrado, ¿vale? Esos serían los julios de energía que está almacenando la bobina justo antes de que se cierre el interruptor.